Hola jóvenes, ahora vamos a terminar este capítulo de sustituciones alfa y condensaciones con el último tema que son las adiciones conjugadas. Y para ese he citado este Chemical Reviews, donde hacen la revisión prácticamente de casi todos los nucleófilos no organometálicos que se pueden tener para generar adiciones conjugadas 1,4, y vamos a ver de qué se trata esto, con recientes avances y utilizando solo catalizadores metálicos. Como vemos acá, catalizadores metálicos con ligando, donde van a insertar este nucleófilo en estos que le vamos a llamar aceptores, prácticamente aceptores de esa adición. Vamos a ver que estas reacciones son importantes también en bioquímica porque las adiciones conjugadas las vemos también en la beta oxidación de ácidos grasos, que podemos ver acá este componente alfa beta insaturado y entra agua para adicionarse por medio de esta adición conjugada que tenemos, de este compuesto conjugado de acá. Prácticamente la betoxidación de ácidos grasos es muy importante porque a diferencia también de la glucosa, por la glucólisis, la betoxidación de ácidos grasos nos va a dar también energía química que es ATP. Vamos a empezar a ver qué es una adición conjugada 1,4 y por qué le llamamos adición Michael. Recordemos nosotros a la condensación aldólica que después de una deshidratación tenemos un compuesto carbonílico alfa beta insaturado como tenemos acá. ¿Y por qué vamos a hablar de él? Vamos a empezar con él porque él va a ser como nuestra llave maestra para estas adiciones conjugadas. Vamos a ver que este compuesto alfa beta insaturado también está estabilizado por resonancia, pero además de eso, por su conjugación de dobles enlaces, además de eso, nos da dos puntos o dos carbonos electrofílicos por medio de esta resonancia que miramos acá. Tenemos este carbono que es electrofílico, que es del carbonilo, y tenemos el último carbono que está acá. Se llaman adiciones así porque vamos a tener 1, 2, adición 1, 2 y vamos a tener prácticamente adición nucleofílica en 1, 2, 3, 4 átomos. Ambas van a ser adiciones nucleofílicas. Al tener carbonos electrofílicos, vamos a ver que van a haber nucleófilos donde van a poder venir a atacar y adicionarse tanto en el carbono 4 como en el 2. Vamos a hablar un poco de la adición 1,2, que es la adición nucleofílica de grupos carbonilos, que ya la conocemos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Teníamos un nucleófilo, se adicionaba al grupo carbonilo y podíamos obtener una diversidad de productos como iminas, acetales, hemiacetales, cianohidrinas, enaminas, etcétera, etcétera, etcétera. Teníamos una variedad cuando estudiamos reacciones en el grupo carbonílico por adición nucleofílica. Pero ¿qué tenemos en adición 1,4? Prácticamente en adición 1,4 lo que vamos a tener siempre es un compuesto carbonílico, pero ahora con un nucleófilo en alfa beta insertado. Es decir, a esta adición nucleofílica la vamos a llamar adición conjugada 1,4. Y una cosa importante, a diferencia de la adición 1,2, es que este produce un ion enolato, que es muy importante para eso. ¿Por qué? Vamos a ver que la adición 1,2 y 1,4 puede estar en competencia en los compuestos alfa beta insaturados. Pero estudiando un poco el mecanismo, vamos a ver qué podemos encontrar. Vamos a ver que el mecanismo para este va a ser cuando el nucleófilo ataque al carbono, al átomo en la posición 4 y pueda desplazar este flujo de electrones hacia el elemento más electronegativo, obteniendo este enolato que está estabilizado por resonancia y este al protonarse produce esta adición en 1, 2, 3, 4 átomos. ¿Por qué es importante esa resonancia del enolato? Vamos a ver que esa resonancia va a hacer de que los compuestos nucleofílicos en
haciendo adiciones en compuestos 1,4, en compuestos alfa, beta insaturados, digo, van a ser más afines a la adición 1,4 que a la 1,2. Y por eso es que esta adición conjugada la vamos a llamar adición Michael, ya que Michael ha investigado sobre ello y ha clasificado a esta adición como Michael en esta reacción general, donde tenemos un compuesto alfa beta insaturado y un nucleófilo, donde vamos a definir dos nuevos compuestos. Vamos a hablar sobre un aceptor Michael y un donador Michael, donde el aceptor va a ser un compuesto alfa beta insaturado y el donador ya vamos a ver qué características debe de tener. En esta tabla vamos a ver algunos donadores Michael y unos aceptores Michael. Si se acuerdan, hablábamos en el artículo con el que comencé este tema que prácticamente se tenían donadores no metálicos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener en cuenta que todos los órganos metálicos pueden ser donadores Michael. Uno de los más importantes y que con más rendimientos tenemos es el reactivo de Hillman, que es un diacilcuprato de litio. También podemos tener a las enaminas como donadoras Michael en la reacción de Stork, que ya la estudiamos. Y algunos compuestos beta dicarbonílicos, beta cetoéster, y miren que tenemos algunos con derivados, como el beta cetonitrilo, que al tener el grupo nitrilo acá también, tiene este protón ácido y puede tener el anión del enolato de este, y los alfa nitrocetonas y las alfa nitrocetonas. Vamos a ver que los donadores Michael, cuando son de esta naturaleza, como compuestos beta dicarbonílicos o compuestos derivados de ellos, vamos a ver que vamos a usar siempre el enolato de ellos, como lo vemos acá. Y los aceptores Michael pueden ir variando, pero siempre van a ser alfa beta insaturados a la función orgánica principal. Acá tenemos aldehídos alfa beta insaturados, cetonas alfa beta insaturados, ésteres alfa beta insaturados, amidas, nitrilos y nitrocompuestos. Hay que tener en cuenta que si usamos ésteres y después generamos una hidrólisis de ellos, con el poco calor podemos generar una descarboxilación, como se miraba en la parte del uso del ácido del éster malónico y el éster acetoacético. Entonces vamos a ver un ejemplo. Las delta dicetonas y los delta cetoácidos son compuestos importantes ya que son muy utilizados como materias primas en química orgánica. Se tiene la siguiente delta dicetona funcionalizada B, que es esta de acá. Explique cómo la sintetizaría a partir de benzaldehído. Ok, ¿qué tenemos que hacer primero? Si miramos nosotros, prácticamente tenemos el benzaldehído como un compuesto de 7 carbonos. 6 por el anillo aromático y un carbono del carbaldehído que tenemos acá. Entonces, en esta molécula deberíamos de identificar dónde tenemos ese anillo aromático, que es acá, con ese carbono. Es decir, que ahí sumaría los 7 carbonos para hacer mi retrosíntesis y haría cortes en ellos, dejando libre a esta ciclopentanona y a este compuesto que tiene en uno de sus carbonos en alfa un nitro. Entonces tenemos prácticamente estas 3 moléculas que las podríamos unir para generar este compuesto. Miramos que tenemos dos compuestos carbonílicos, uno sin protones en alfa y otro que sí tiene protones en alfa. Por lo tanto, si unimos estos dos por medio de una condensación aldólica cruzada, lo que vamos a tener prácticamente es un compuesto alfa beta insaturado. Y se acuerdan que este es una alfa nitrocetona, que era ¿qué? Un donador Michael. Si nosotros hacemos prácticamente el enolato de este compuesto, podemos obtener un donador Michael y un aceptor del mismo.
Por lo tanto, esta segunda reacción sería una adición Michael. Y entonces la síntesis la plantearía primero los compuestos carbonílicos, la ciclopentanona y el benzaldehído. Haría una condensación aldólica seguido de una deshidratación en medio básico para obtener este compuesto alfa-beta insaturado, este compuesto carbonílico alfa-beta insaturado, que sería mi aceptor Michael. Y usando el enolato de esta alfa nitrocetona y después de una hidrólisis puedo hacer la reacción para obtener el producto de la adición 1,4 de Michael, donde puedo ver 1, miren, 2, 3, 4. En el cuarto carbono se hace el enlace para este compuesto. Y algo curioso es que yo tengo acá alfa, beta, gamma y delta. Acá es donde tengo mi delta dicetona. Otro caso específico en las adiciones conjugadas es la anulación o anelación de Robinson, que lo que hace es generación de anillos orgánicos. ¿Cómo puede generar esos anillos? Si tenemos condiciones altamente ácidas o básicas, vamos a ver que nosotros podemos tener prácticamente a un aceptor Michael, pero este donador es muy pobre porque no tiene otro grupo que le esté extrayendo densidad electrónica para desprotonar estos protones en alfa. Pero al tener condiciones ácidas o básicas muy fuertes, hacen de que este compuesto se pueda desprotonar, generando una adición Michael, donde tenemos una alfa, beta, gamma y delta dicetona. Pero ¿qué pasa? Al tener estas condiciones altamente ácidas, hacemos que esta delta dicetona pueda tener protones enolizables, localizados a lo largo de su estructura. Y pueden enolizar, por eso es que he puesto esto entre corchetes, para transformarse y eliminar agua y transformarse en un compuesto de anulación alfa-beta insaturado. Es decir, que estamos combinando prácticamente dos reacciones. Una adición Michael al inicio y después una condensación aldólica seguida de una deshidratación para generar anillos. Y a esta combinación de estas dos reacciones por las condiciones altamente ácidas y básicas le vamos a llamar anulación de Robinson. Entonces, ¿qué pasa? Estudiemos el mecanismo. Vamos a ver que primero se da una adición Michael donde las condiciones altamente básicas o ácidas hacen desprotonar al pobre donador Michael, generando así al enolato de él y el poder generar una adición 1,4 y así obtener este ion enolato de la delta dicetona. Pero esta delta dicetona puede enolizar y después poder generar una condensación aldólica intramolecular. Y así, después de una deshidratación, obtener al compuesto de anulación de Robinson. También podemos ver que en el mismo medio, después de hacer esa condensación, que este no sería el producto mayoritario por la tensión en el anillo, vamos a ver que por desprotonación de agua, puede generar a esta delta dicetona en disolución. Y ella poder generar otros productos de anulación de Robinson. Ok, vamos a ver este ejemplo. La estrona se sintetiza por medio de la enzima aromatasa a partir de androtestidiona, un derivado de la progesterona. Se le solicita que a partir del compuesto carbonílico alfa-beta insaturado A y del compuesto beta dicarbonílico se sintetice el precursor de la estrona C. Puede usar bases y ácidos si lo necesita, es decir que estas son las únicas dos fuentes de carbono que tenemos para producir el compuesto C. Ok, voy a dejar un reto acá y voy a dar 2 puntos oro a la persona
que al tiempo que diga yo de entregar esta síntesis, me la pueda subir al campus virtual.